Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde cualquier lado del planeta, como siempre, que se encuentren con nosotros, acompañándonos en nuestras pequeñas investigaciones, nuestros pequeños viajes y nuestros pequeños estudios. Nosotros compartimos nuestras experiencias con todos ustedes y espero que sea de su agrado. Hoy vamos a hablar del Castillo de Santa Cruz y además en una experiencia muy fantástica, maravillosa, de este encuentro que he tenido con Ana Redondo, que me ha venido a visitar y hemos aprovechado para visitar todos estos enormes lugares. Así que buenas tardes, ¿qué tal, Ana Redondo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, bien hallada. Bien hallada. ¿Qué tal la visita por Galicia? ¿Qué tal? Eh, Pues muy bien, la verdad es que sinceramente me quedé con ganas de más. O sea, seguramente en diciembre hagamos un retiro allí en Galicia otra vez. O sea, fantástico, fantástico. encantados, quedamos encantados y bueno, y está. Tengo una visita pendiente que tengo que organizar a un castro celta muy interesante que hay aquí. Pues Pero iremos, bueno, hoy vamos a hablar del Castillo de Santa Cruz, otro de los encuentros de las visitas que hicimos, ¿no? ¿Y qué te pareció el Castillo de Santa Cruz? pues la verdad es que es un lugar impresionante. O sea, estar allí energéticamente sentí varias cosas. Y es como transportarte a otra época. Es algo impresionante, está ahí como suspendido, es algo increíble porque están dentro del agua, o sea, es una pequeña islita chiquitita, que hay un puente de madera que atraviesas, que en aquella época cuando se construyó, me imagino que incluso se podría hacer cuando bajaba la marea, Sí, porque exactamente. En esa época solo se podía acceder cuando estaba a pleamar, o sea, cuando la marea estaba baja se podía acceder andando y después se iba en barco, sí. es impresionante estar allí, es como trasladarte en el tiempo. Sí, además es que te aísla incluso de la zona, ¿no? Es un pequeño mundo aparte, ¿no? Y bueno, fascinante. Antiguamente había un barco que salía desde el puerto de La Coruña y aparcaba en el puerto de Santa Cruz. Y era de turismo y de la gente que venía a Santa Cruz y, claro, venía a visitar. Lo que pasa es que en esa época, que yo recuerdo cuando yo era un rapacito, pues lo que pasa es que no estaba abierto al público Ujú. el castillo, ¿no? Y la isla estuvo aislada, vamos. Ya sabes lo que pasó, ¿no? Que bueno, que hasta que pues tomó posesión el ayuntamiento, pues no estuvo en manos de la gente, ¿no? De que pudiera entrar. Primero porque al principio era militar y después pasó a manos de privadas, ¿no? De la familia Bazán y la Huasta que después fue entregada otra vez para el tema de los niños de caridad y todo esto y hasta que quedó abandonada de nuevo. Me Y encanta que se rescate ese patrimonio, de verdad, porque el castillo tiene una historia impresionante. Y bueno, una de las personas más relevantes de esta historia es Emilia Pardo Bazán, novelista, condesa, que una curiosamente, escritora llamativa y representativa de Galicia, que además, fíjate tú, está muy relacionada con el tema de la historia del misticismo. sí, por eso he conectado yo con ella, porque leyendo información sobre el castillo y leyendo información sobre ella, no, yo no la había visto físicamente, o sea, no tenía una imagen de ella, pero sin embargo me ha venido a la mente precisamente tal cual como era ella, o sea, con el pelo, con los tirabuzones, con el vestido de época, o sea, ha sido impactante, ¿no? Como al empezar a tener información, la he visualizado Claro. y también la visualización que tuve allí de ese personaje, esa persona que te acuerdas que en la visita vi, que Sí, yo dije, aquí veo un hombre que con rasgos árabes sí, está por ahí donde deambulando. estaba, donde creemos que estaba el polvorín, allí, donde tú tocaste la piedra y fue donde viste ese. Sí, ya te digo, yo, claro, Interes- no.
no relaciono el tema de alguien pues árabe o tal, pero es que no, bueno, en aquella época hay que pensar que, como te he dicho, ¿no? Pues antiguamente, primero estamos hablando de que era una España donde la España era el Imperio Español en principio. El Imperio Español tenía tierras por todo el mundo y en África también, ¿entiendes? Mm. Entonces, claro, pues podría ser perfectamente. Luego después, ahí donde se producen los grandes cambios sobre el castillo, pero el castillo en principio el motivo del castillo era para la defensa de la bahía de La Coruña, ¿no? Mm. Y después del asedio de Drake, el famoso pirata este al servicio de la corona inglesa, a partir de ahí fue cuando se empezó a reforzar todo esto, ¿no? Mm. Y estamos hablando de una guerra entre piratas, ¿eh? Qué emocionante, ¿no? Sí, Qué de aventuras se pudieron vivir allí, ¿no? Y de asedios y de conquistas, intentar, bueno, el cañón ese, el barraco, sí. el barraco, Impresionante, sí. tuvo que ser Un un pedazo cañonazo para la defensa, sí. Sí. que hundiría seguramente muchísimos barcos. La verdad es que ahondar sobre la historia del castillo es algo impresionante. Y luego cuando salíamos del castillo, que íbamos por el puente, ese salto cuántico que sentimos los dos como de Sí, acoplar ese metro a pocos metros de distancia. de la salida de la isla, hay un metro ahí que se notó como una cosa, una energía como que perdías el equilibrio y se notaba, se apreciaba. En un espacio muy, muy pequeño, en un metro se notaba esa frecuencia ahí, que yo, bueno, yo la noté, tú la notaste también, los Sí, dos nos dimos cuenta, lo que pasa que tú, bueno, estabas más sensitiva y porque estabas haciendo tu trabajo, por supuesto, que yo simplemente estaba grabando, sin embargo, sí la noté, ¿no? Y bueno, hay sensaciones increíbles, ¿no? sí, la verdad es que sí. O sea, a mí me gusta mucho la historia. Siempre me ha gustado desde pequeña. Pero el estar ahí, visitar los lugares, sentirlos, palparlos, pulsarlos, tocar las piedras, que cuando toco las piedras, las paredes, puertas, veo información, o sea, veo Claro. en las memorias del lugar y el poder visualizar todo aquello, sentir el lugar. Bueno, no me extraña que Emilia quedara encantada con ese castillo y lo comprara e hiciera su refugio y su pequeño lugar de trabajo donde escribió muchísimas novelas. Efectivamente, Una maldición efectivamente. también sobre el castillo, Sí. también hubo ahí, eh, Sí, y sobre toda la cultura de la cultura de Galicia, que es una cultura pues pagana en ese sentido, una cultura celta, ¿no? Y todos esos conjuros, desconjuros, toda esa historia oscurantista, ¿no? Que al parecer pues le rodea a ella también, ¿no? En este sistema, aunque ella también tenía, no separada del cristianismo, ¿sabes? Es una cosa, una mezcla, es lo que ocurre en Galicia, que quizás a lo mejor pues, alguna gente no lo ha entendido, ¿no? En Galicia existe una tradición muy cristiana, pero a la vez no se ha perdido la pagana tampoco, ¿no? ujú, Y es como que hay una fusión ahí entre las cosas, ¿no? Existe el naturalismo, ¿sabes? Que se sigue manteniendo y luego las tradiciones de esto no creo en las meigas, pero a ver las ailas, ¿no? O sea, traducción, no creo en las brujas, pero las hay, ¿no? Entonces sí. eso es la permanencia, ¿no? Donde los conjuros siguen estando en la cultura, ¿no? En la cultura de Galicia, ¿no? Mm. Y además que te digo una cosa, que el vivir en un sitio así tiene que despertar muchas cosas en la persona, o sea, porque no queda, o sea, queda impregnado de memorias, de todo lo vivido, desde su construcción, incluso desde el momento del que el terreno tiene mucha historia y mucha información y a veces dicen, no, es una casa embrujada, por ejemplo, una casa encantada. No, es que el terreno en sí ya trae su memoria, o sea,
Es Claro. importante saber qué es lo que ha ocurrido ahí, en ese No, es que es sitio. muy distinto, además, vivir o leer una historia a estar en el sitio y mojarte de ese lugar escuchando la historia, ¿no? Es bien diferente, ¿no? Hay una cantidad de información que no está escrita, que es sensitiva, que se percibe, está claro, ¿no? Mm, Pero con todo, supongo que como todo, como si vas a visitar unas cuevas o si vas a Atapuerta y estás allí, eso es una clave, ¿no? O sea, el estar en los sitios, ¿no? Y luego después, claro, evidentemente, pues tiene la sensibilidad como tú la tienes mm, de visualizar y de hacer, pues, que te traslades a momentos específicos, aunque sean segundos, aunque sea tal, para visualizar imágenes que han quedado ahí plasmadas, que tú simplemente las recoges de esos restos que quedan sobre todo, fíjate que la piedra es una cosa que tiene mucho significado, porque es como que la piedra es como que recoge muy bien esas frecuencias, esas esencias, que se mm. quedan ahí, ¿no? Se quedan ahí. Y es curioso, cuando yo tengo estas visiones y a veces cuando estoy con alguien le llevo a ese punto también de la historia, en esa línea del tiempo continua, yo voy y vengo, pero también la persona va. Y no solamente yo siento, o sea, no solamente veo, sino que también siento las emociones. Claro. Por ejemplo, este hombre que yo visualizaba lo sentía como desorientado, como perdido, como fuera de lugar. ¿Qué hago yo aquí? ¿No? Que esto no es donde yo he vivido, me he criado, esta no es una tierra conocida para mí, estoy en un sitio donde no debo de estar, esto es desconocido. O sea, esa es la sensación que yo sentí cuando ese hombre le vi, pues eso, desorientado y perdido. Y sin embargo, esta mujer, cuando la he visualizado, la he visto de otra forma distinta. La he visto una persona muy mística, una persona con confianza, con firmeza, o sea, con pues de la época aquella que también estaban con el ocultismo, queriendo saber más, ahondar sobre también los Sí, procesos tú de la imagínate si podía tener personalidad, que ya en ese momento, creo que fue en 1888, por ahí, y se separó. Imagínate, que para aquella época una mujer que se separara ya tenía que ser, bueno, hombre, ella no era la hija de un campesino tampoco, ¿no? Pero que ya era de aquellas mujeres libertarias, ¿no? Por así decir, ¿no? Que ejercían su libertad, ¿no? Y que, bueno, ojo, con 16 años, ¿eh? Se casó muy jovencita, pero luego tardó un tiempo, en unos 8 años, en tener su primer sí, hijo. sí, O sea que es curioso, es extraño, me ha extrañado mucho ese dato de que no quedara embarazada pronto, sino que tardara unos años después. Le gustaba viajar, era una mujer culta. Sí que es cierto que en aquella época las mujeres que venían de la nobleza, ¿no? De condesas, duquesas, pues tenían más oportunidades que las personas que eran sencillas, humildes, claro, ¿no? claro. De estudiar, de cultivarse, Claro, de... bueno, es que estamos hablando de una zona de la población donde la gente era pues, muy pobre y sobre todo muy inculta. Porque al final hay que entender que en profundidad de las cosas la incultura produce pobreza, Exacto. Es que ¿entiendes? la peor miseria de un país es la incultura. Claro. O sea, es lo Entonces, que la lo que peor pasa cosa. es que parece como que estos son pobres porque los quieren por. No, es que la pobreza es precisamente la falta de cultura, porque las personas que tuvieran Mm, cultura, que supieran leer, supieran escribir y supieran tal, esas se prosperaban con toda seguridad, ¿entiendes? está claro. Mira, tenemos la experiencia de lo que pasó con los hermanos García Novoa, ¿eh? Que hicimos el otro día, ¿eh? O Naveira, perdón, que hicimos sobre el tema de Betanzos, ¿no? Todo lo que hicieron, ¿no? Pues Increíble. claro, y ellos pues partieron de nada, de la humildad absoluta, pero claro, si hay gente con empeño y tal, al final es eso, es adquirir cultura, pero para la cultura hace falta tener desempeño, ¿no? Claro. Imponerse, claro. Es que mira, el ver mundo, el viajar, el salir de donde tú te crías, el salir, el ver el mundo, eso da sed de conocimiento. O sea,
de querer saber más, de querer aprender, de querer prosperar, de emprender. O sea, hay que salir de la zona de confort. Y es cuando se produce el milagro y se producen Claro. la magia, ¿no? Cuando tú quieres saber y preguntar y te preguntas cosas y ahondas más, ¿sabes? Pero ahí Claro. es importante una mente, pues eso, de querer saber más allá de lo que nos, lo que nos ofrecen en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra infancia. Ella escribía novelas desde muy jovencita, o sea, ya con 9 años estaba escribiendo. Impresionante, o sea, Sí. algo Sí, lo muy... que es indudable es, o sea, la trayectoria de este castillo, ¿no? O sea, cómo a lo largo del tiempo, de una forma o de otra, ha sido representativo, ¿no? Aunque no es un castillo grande, porque no es un castillo muy grande, ¿no? Tampoco. No, es Quizás chiquitito. sí fue importante por su localización, ¿no? Como punto de apoyo de la protección de la bahía, ¿no? Pero cuántas cosas pasaron por ahí, ¿no? Cuántos militares, cuántas cosas, cuántas reformas y claro, pues estará cargado de mucha historia. ¿Entiendes? Y luego después, claro, evidentemente, cuando ya pasaba a manos de la familia Bazán, pues más aún, ¿entiendes? Cuando sabemos que además era una familia muy representativa dentro del Imperio Español y dentro de España Mm. y el legado, claro. No se tiene claro de que se haya escrito allí. Son No, 500 años de historia, 500 años pues, da mucho tiempo a que claro, pasen muchas cosas. claro. O sea, no hay una demostración clara de que pueda decirse que allí escribió sus relatos, ¿no? Pero es indudable que era un lugar entrañable para ella, donde ella se relajaba, porque lo tenía como residencia de verano, ¿no? Y claro, pues cuanto más cómodo estás en un sitio apacible y tal, pues es indudable que es el momento más adecuado para que te dediques a escribir, ¿no? A soltar esa pluma, ¿no? Es que tú fíjate, es que tuvo que ser algo impactante. Yo me encanta el mar y escuchar el ruido de las olas. Tú Claro, imagínate las olas chocando con las paredes del castillo, estaba rodeada de agua, o sea, es que el castillo está rodeado de agua. sí, O sea, fue una pasada. sí, Tenía que ser algo impresionante vivir ahí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Y bueno, y después pues toda la historia que hubo, ¿no? Y ahora pues ha quedado dentro de la mística gallega, ¿no? Porque la mística está metida dentro del paganismo gallego, ¿no? Y ahí está el tema de la historia que la gente pues que dice que a veces que la escuchan o que sienten su susurro en los versos, gente que dice, ¿no? Que al pasar por allí pues ha tenido esas experiencias o luces y sombras dentro de esta cultura de Galicia esto es muy habitual, ¿no? Es muy habitual. mm, es Eh, normal porque date cuenta que hayan pasado millones de cosas, o sea, claro, desde intentos de conquista, playas, bueno, luego ya en lo que hayan podido vivir allí también las personas que se han alojado allí, o sea, y todo eso queda impregnado en la roca, en las paredes y queda impregnado en la memoria del lugar. O sea, y cuando tienes acceso a esas memorias, como son como una especie de registros acásicos, cuando tienes acceso a esas memorias y puedes sentir incluso lo que podían sentir ellos, es algo impresionante. claro. De verdad que yo Sí, estoy agradecida. es fascinante. Mira, una cosa que nos suele ocurrir, ¿no? Vamos a visitar un sitio porque nos parece emblemático o llamativo y tal, y cuando llegamos al sitio y luego después investigamos un poco, nos quedamos sorprendidos con cuánta historia hay detrás, ¿no? Sí, De que impresionante. no sabíamos tampoco el tema de Emilia Pardo Bazán, no sabíamos que había estado allí, ¿entiendes? No teníamos ese dato, ¿no? Y luego al ver la historia toda relatada sobre su familia y las cosas que pasó y luego por su separación posterior, después quedó a manos de la hija y la hija sí que se llevaba con el Cavalcanti este, ¿no? Mm. Que El fue que el que luego quedó a cargo, claro, echó luego la maldición al castillo. que le echó la maldición al castillo, ¿no? O sea,
cuando él puso allí, hizo una capilla, él fue el que hizo aquellas fuentes que se ven allí y tal. Él aportó de alguna forma, él formaba parte un poco también de esa unión al castillo, ¿no? Mm, Sin embargo, antes de morirse, bueno, también se dice porque no, porque con el divorcio o la separación de Emilia, eso a él pues no le gustó, ¿no? Y por otro lado, pues él achacaría a ese lugar también, ¿no? Cierta culpa claro. por los pesares de los sufrimientos, a lo mejor que pudiera haber habido en otras épocas anteriores, ¿no? Eso como que es una esencia que queda ahí pegada, ¿no? Es que queda O quién impregnada. sabe. Y claro, si uno es más sensitivo, lo puede percibir. Es que afecta también, esas memorias afectan. O sea, es importante estar en sitios donde están despejados energéticamente y que haya una fluidez armónica. Claro. Imagínate, ahí no había una armonía en ese lugar tampoco, por todas las batallas y todas las contiendas que ha habido, ¿no? Entonces, claro, el lugar al no estar armónico, pues uno tampoco puede estar armónico, porque te desalinea, te quita armonía en tu cuerpo, Claro. ¿no? No, yo creo que a lo mejor ella pues equilibraba eso pues con su pluma, ¿no? ¿Eh? Efectivamente. Con su pluma, ¿no? Y ahí pues ella pues dejaría rienda suelta a todas sus sensaciones y como es evidente en todas sus obras y su historiografía que lo deja claro, ¿no? ¿Tú te Quiero decir, imaginas ha pasear por- sido, ha sido abiertamente directa, ¿no? sí, Creo que en ese caso ha mostrado su verdadero interior, no su pensamiento. sí. ¿Tú te imaginas pasear por la noche a oscuras ahí en el castillo en aquella Sí, época, en 1800 y pico, sí, con una velita y sí, bueno, claro, y además, todas ponteando y luego los susurros de almas que estuvieran por ahí perdidas, pululando, wow. bueno, muy solos tampoco no estarían, ¿no? Porque esto era gente de clase alta, entonces pues tendrían servicio y, o sea, Sí, claro, por pero supuesto. no es como, por ejemplo, la Galicia Profunda, ¿no? Que te ibas a la Galicia Profunda por ahí y tal, y es que aún hoy en día, mira, yo lo sé, cuando teníamos la orquesta muchas veces nos coincidía que íbamos por los pueblos y nos perdíamos o algo, y a las 3 de la mañana, a las 4, y paraba, y estaba todo el pueblo cerrado, todo, y entonces veías las casas, pero no veías a nadie, ni nadie en ningún lado, ¿no? Y pues imagínate tú en esa época, hacia el interior, eso podría ser, o sea, es un poco, si quieres tú, fantasmagórico y sobre todo si le añades un poco de ese frío y esa niebla de Galicia. Por eso, Y en un eh, castillo en medio o sea, que está el agua rodeando, o sea, claro, que es sí, que en aquella época lo que pensaban, era puente y eso con la marea subía el agua, no puedes, te quedas ahí, o sea, que es sí, impactante. es, Sí, sí, eh, es, es una historia fascinante. es fascinante. Pues, si Y te parece, lo compró por 100 reales. por 100 reales, sí, sí, Por o 100 sea, reales, sí, imagínate. sí. Claro, bueno, es que en aquella época 100 reales Era igual mucho. significaba muchísimo dinero, ¿no? Porque yo no sé, el pueblo yo no sé lo que tendría. Ganar no ganaba nada. El pueblo lo que hacía era pues eso, pues, tener su ganado y su tal, y yo creo que poco más sobrevivir, ¿entiendes? Mm. Y bueno, y el que era ya más mejorado a través de trabajando en una hacienda para alguien, pues bien, pero el resto, imagínate, aquí que hemos sido siempre minifundios, pues sobrevivir. Pero bueno, tenían la casa y con pues un animal y con lo que plantaban, eso es lo que Está había. O ahí. sea, Y hay muchas, todavía hubo acaudalamientos pocos, la gente del pueblo, acaudalamientos muy pocos, ¿no? tú ves a Y la gente bueno, que tiene 80 y 90 años que van al huerto y que sí, donde yo me crié en mi zona la gente no es de ir a huertos porque también es una zona seca. Pero aquí que estoy en el pueblo, que todavía hay gente con 80 y 90 años que van al huerto, o sea, tienen sí. su huertecito y No, todo aquí eso. igual, aquí donde yo vivo exactamente igual. La gente continúa con sus costumbres, o sea, es que, Sí, sí, sí. pero claro, por eso viene la gran autosuficiencia de la gente que vive en el pueblo, o sea, es que vamos, o sea,
los vecinos que tengo yo, pues es que con lo que tienen para comer, o sea, primero ya tienen ganado, ¿eh? Entonces matan un cerdo y tienen, bueno, tienen comida para todo el año. Lo Mm, congelan, ¿entiendes? sí, Y lo mismo igual, tienen la leche, la vaca, a mí, bueno, muchas veces me ha traído, mi propio vecino me ha traído, pero un caldero así, un caldero, lo que es un caldero con leche guau, recién sacada de la vaca, que la tienes que hervir. Pero eso es, la hierves y es nata pura, o sea, es una pasada. Y eso sí. tiene otro sabor, tiene otro, eso es otra cosa. Yo lo probé, No sabe igual que la leche que se vende, no tiene nada que ver el sabor, ¿eh? Nada, nada. a mí me Y, entró un trauma cuando yo fui pequeña, que yo iba con mi lechera por la leche y vino el Pascual y me empezó a envasar la leche y yo sí. ya no iba con mi lechera y a mí me creó un trauma. O sea, yo me encantaba la leche y los bocadillos de nata que yo me comía, wow. Eso era, eso ya es otra historia. Es otra historia. Otra historia. Bueno, pues nada, si te parece bien, les damos paso a nuestros amigos para que, bueno, para que vean un poquito este pequeño relato que hemos hecho, muy pequeño, sobre el castillo de Santa Cruz y con toda esa enorme historia que la hemos un poco simplificado, reducido, así un pequeño toque para que conozcáis la historia del castillo de Santa Cruz en Sada, Ayuntamiento de Oleiros, en La Coruña, la bahía de La Coruña. ¿Me permites un... Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo quiero comunicar que en octubre tengo un próximo retiro aquí en los Montes de Toledo. Ah, atentos, atentos a los montes de Toledo. Sí, 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 sí. Mi tierra, Toledo. Bueno, Ujú. pues 24, 25 y 26 de octubre. Vamos a visitar 24, 25 y 26 de octubre en Toledo. en Toledo. Visitaremos una mina romana con el ápice speculari, otra mina de cuarzo. También visitaremos Castillo de Malamoneda, Santa María de Melque y dólmenes de lo que es la zona, la Corbera. Y luego también estaremos en un sitio que es un museo de antiguas civilizaciones de los pueblos indígenas de Siberia. O sea, es una pasada el retiro de que vamos a tener Ah, en es un este, museo sobre Siberia, alucinante. sobre Siberia. Sí, sí, sí. Sobre Alucinante. los indígenas de Siberia. Sí. Sí, a mí es una cosa que siempre me anda en la cabeza. Iberia, Liberia, Siberia. Entonces, fíjate qué puntos tan distantes y qué palabras tan a la vez hermanas, ¿no? Sí, Así que muy interesante. Bueno, Toledo fascinante, muy interesante, ¿eh? Así que amigos, no os lo perdáis, ¿eh? Aquí continuamos con Ana Redondo y en este caso será con Iñaki Carmona, otro crack que un día de estos tenemos que traerlo también y hacer un pequeño repaso a todas estas cosas que habéis estado haciendo, que son muchísimas, y que nos traiga algo de sus psicofonías, que sabemos que tiene por ahí cosas, yo he escuchado alguna cosa, y que nos ilustre un poco también eso. pues imaginaros ahí cuando grabamos las psicofonías en las cuevas, en el castillo y demás. O sea, y Alucinante. luego la canalización, por mi parte, que canalizo con estas energías maestras, que hablo lenguas, distintas lenguas, con mudras, con mantras, con, bueno, Bueno, símbolos. eso hay que vivirlo, hay que, de ¿Eh? verdad, ella lo dice así, pero eso hay que tenerlo, como lo probé yo por primera vez, con cascos, escuchado y cerrado, ¿no?, los ojos sin otro punto, y verás que es alucinante. Bueno, recordamos las fechas que son en 24, Toledo, 25, 26 de octubre. 24, 25, 26 de octubre. Atentos con esa reunión, ¿vale? Y sin nada más, os damos paso Al vídeo. vámonos allá, con el Castillo de Santa Cruz. Espero que lo disfrutéis. Venga, a Gracias. disfrutar. Chao, chao.
El castillo de Santa Cruz. El castillo de Santa Cruz, erigido en el islote homónimo del puerto de Santa Cruz, Oleiros, en La Coruña, es una fortaleza renacentista del siglo XVI que simboliza la evolución defensiva de la ría coruñesa. Su construcción se inició en 1594 o 1595, por orden del capitán general de Galicia, Diego das Mariñas, siguiendo los planos del ingeniero militar Pedro Rodríguez Muñiz, inspirados en los modelos italianos para contrarrestar la vulnerabilidad expuesta por el ataque de Francis Drake en 1589, ese pirata tan famoso. Este asalto inglés, con 27 navíos y 23 hombres, desembarcó en Oza sin oposición significativa, ya que los baluartes existentes de San Antón y San Diego no cubrían el flanco norte de la bahía. La fortaleza se completó en 1640, dotada con artillería pesada, incluyendo un cañón petrero conocido como el Barraco, capaz de hundir fragatas enemigas a gran distancia. En 1607, el canónigo Jerónimo del Hoyo describió su armamento: 4 piezas, entre ellas una culebrina de bronce de 3/4 con un alcance teórico de casi 2 leguas, unos 11 kilómetros, aunque probablemente exagerado. En febrero de 1752, el ingeniero Juan Satanz y Tapia lo catalogó como un fuertecillo, con solo 2 cañones de bronce, en contraste con los 18 de San Antón. Bajo el gobernador Maximiliano de la Croix, Antonio Gaber proyectó reformas entre 1752 y 1758 para reforzar sus baterías, una para 3 cañones y otra para 4, ante su estado de abandono. Su rol clave se evidenció en el ataque franco-holandés de 1639, liderado por el almirante Henry de Scobleau de Sordis, donde contribuyó a repeler la escuadra combinada, salvando La Coruña de la invasión. Con el declive de las amenazas marítimas del siglo XIII, el castillo perdió relevancia estratégica y cayó en desuso. En el siglo XIX, subastado como bien del Estado, fue adquirido por José Quiroga Pérez de Deza, esposo de la condesa Emilia Pardo Bazán, por un precio equivalente al de una yunta de bueyes, alrededor de 100 reales. La pareja lo transformó en un pazo veraniego, reformándolo para uso residencial. Pardo Bazán, nacida en La Coruña en 1851, lo describió en cartas como una finca de lo más bonita y romántica, una isla en el mar, teniendo enfrente y viendo La Coruña y la Torre de Hércules. Allí pasó temporadas creativas, integrándolo en su vida literaria y social, hasta su muerte en 1921. Su yerno, el general portugués José Ramón María Cavalcanti y Noroña, construyó en 1910 un pazo interior neoclásico con capilla, palomar y estanque. Tras la Guerra Civil, Blanca Quiroga, hija de Pardo Bazán, donó el inmueble en 1938 al Colegio de Huérfanos de Caballería, convirtiéndolo en casa de colonias de verano para niños huérfanos de militares hasta 1978, cuando quedó abandonado. En 1989, el Ayuntamiento de Oleiros lo compró al Ministerio de Defensa por 45 millones de pesetas, rehabilitándolo como un convenio entre la Xunta de Galicia y la Universidad de La Coruña y el consorcio. Desde el 2001 alberga el CEIDA, Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia, un referente en la educación ambiental con exposiciones, talleres y el archivo documental Domingo Quiroga. Declarado Bien de Interés Cultural en 1994, forma parte de la Reserva de la Biosfera de las Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo,
desde 2013, destacando su ecosistema litoral con aves marinas y el gran pino de Monterrey, árbol singular gallego de aspecto histórico. Detalles clave: la fecha aproximada de construcción y diseño fue iniciada por Diego das Mariñas, los planos de Pedro Rodríguez Muñiz, una base cuadrada con parapetos para 8 cañones, 1594-1640. Y luego ataques y reformas, repetido el ataque de Surdís en 1639, las reformas de Antonio Gaber bajo el Maximiliano de la Croix en 1639, luego 1752 a 1758. Y luego propiedad privada adquirido por José Quiroga, reformado por Cavalcanti, residencia familiar de Pardo Bazán en el siglo XIX hasta el 910. Y luego en su uso moderno, pues la Casa de Colonias en 1938 y 1978. Finalmente sede de Ceida en la actualidad desde 1989 y los reconocimientos BIC como reserva desde el 1994 hasta el final del 2013. Hoy es accesible por una pasarela peatonal de madera con planes de renovación en 2025. Ofrece visitas gratuitas a julio y agosto enfocadas a su historia y la biodiversidad, abiertos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, sábados de 11 a 14 horas. La entrada es libre, con exposiciones en la planta baja y oficinas en la alta. Misterios, leyendas, curiosidades del castillo de Santa Cruz. Aunque menos prolífero en relatos paranormales que otras fortalezas gallegas, el aislamiento del islote y su pasado multifacético han inspirado un folclore romántico y misterioso, entrelazado con la literatura y la naturaleza. Las búsquedas en redes como X o Twitter revelan menciones esporádicas como Post, su aura mágica o vínculos con Pardo Bazán, pero sin evidencias de fenómenos sobrenaturales recientes. Aquí una exploración más profunda, pues el desaparecido en las mareas y los ecos de las batallas. El islote se aísla de pleamar, alimentando leyendas de que el castillo desaparece en tormentas con olas que reviven cañonazos del 1639. Pescadores locales hablan de luces errantes atribuidas a las almas de los marineros holandeses o franceses ahogados custodiando el puerto. En noches de viento se oyen susurros de órdenes militares, posiblemente ecos acústicos de la ría. La sombra literaria de Emilia Pardo Bazán, la condesa, autora de novelas góticas como Los Pazos de Ulloa, en 1886, usó el castillo como refugio creativo. Leyendas afirman que su espíritu inspira visiones poéticas. Visitantes reportan diálogos susurrados en las salas como fragmentos de sus obras. En el 2021, el centenario de su muerte, impulsó rutas guiadas que exploran sus vivencias en las paredes, convirtiendo a la fortaleza en baluarte, cultura, embrujado por la pluma. Su yerno, Cavalcanti, que maldijo el lugar al morir en 1910, prediciendo que nunca descansaría en paz, añade un toque de maldición militar. Guías mencionan presencias frías en el pazo que él edificó. Tesoros ocultos y pasadizos subterráneos como baluarte naval se asocian a mitos de tesoros de la Armada Española escondidos en sótanos durante la Guerra de Sucesión, en 1701 hasta 1714. O pasadizos bajo la ría para contrabando portugués, no confirmados arqueológicamente. Estos relatos se entretejen en la historia de piratas atlánticos y el barraco, el cañón legendario que devoraba naves. Exploraciones del Ceida sugieren que el terreno rocoso podría ocultar vestigios, pero priorizan la conservación. El embrujo natural y la pardela cenicienta. La isla es un observatorio de aves y leyendas ligan su fauna y misterios. La pardela cenicienta, Pumphis baroli,
migratoria atlántica, se dice que guarda secretos del mar en sus vuelos nocturnos, y el dolmen subyacente, aunque no confirmado, similar a los otros en Galicia, evoca energías precristianas, fusionando el paganismo y la defensa cristiana. En X, usuarios comparten fotos de sombras misteriosas y al atardecer atribuidas a espíritus de huérfanos de las colonias de 1938 hasta 1978. Estos relatos más folclóricos documentados se nutren de la atmósfera, el chapoteo de las olas, la niebla ría adentro y vistas al atardecer que evocan novelas de Pardo Bazán. Algunos blogs gallegos como Misterios y Leyendas de Galicia y Rutas del Ceida los exploran, sin evidencias paranormales probadas. El 2024 celebró 400 años con visitas que combinan historia y magia ambiental. Si visitas, prueba una ruta guiada al anochecer, quizá oigas los ecos de Draque o La Condesa. Para más, recomiendo el archivo de Ceida o fuentes como La Sexta Viajes. Emilia Pardo Bazán y su relación con los misterios y las leyendas del Castillo de Santa Cruz, nacida en 1851 y 1921. La célebre escritora gallega, conocida por su naturalismo y obras como Los Pazos de Ulloa o La Madre Naturaleza, está profundamente vinculada al Castillo de Santa Cruz. No solo por su historia personal, sino también por el aura de misterio que su presencia literaria y su vida han tejido alrededor de esta fortaleza en Oleiros. Su relación con el castillo, que fue propiedad de su familia tras ser adquirido por su esposo José Quiroga Pérez de Deza en el siglo XIX, ha inspirado leyendas y relatos que fusionan su legado literario con el carácter evocador del islote. A continuación, detallo los vínculos específicos con misterios y leyendas, basándome en una investigación exhaustiva que incluye fuentes históricas, folclore local y menciones en plataformas como X o otros posts. Pardo Bazán y el Castillo de Santa Cruz, construido en 1594-1640, como baluarte defensivo de la ría coruñesa, pasó a manos privadas en el siglo XIX tras perder su función militar. José Quiroga, esposo de Emilia, lo compró a bajo precio en una subasta pública, transformándolo en una residencia veraniega. Emilia, nacida en A Coruña y profundamente ligada a su tierra, Galicia, encontró en el castillo un refugio romántico y creativo. En cartas y crónicas lo describió como una isla en el mar, teniendo enfrente, viviendo La Coruña en la Torre de Hércules y destacando su aislamiento y la belleza, ideal para su escritura. Su yerno, el general portugués José Ramón María Cavalcanti, reformó el castillo en 1910, añadiéndole un pazo neoclásico con capilla palomar y el estanque donde Emilia pasó temporadas hasta su muerte en 1921. Este contexto personal, unido a su producción literaria cargada de elementos góticos, psicológicos y sobrenaturales, ha alimentado los mitos y los relatos misteriosos, misterios y leyendas asociados a Emilio Pardo Bazán en el espíritu literario de La Condesa. Leyenda: se cuenta que el espíritu de Emilia Pardo Bazán ronda el castillo de Santa Cruz, inspirando a visitantes con visiones poéticas o susurros de sus obras. Guías de Ceida, el Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia actual, que es la sede del castillo, narran que algunos turistas, especialmente durante las rutas al atardecer, han sentido una presencia cálida en esas alas del Pazo, como si la escritora estuviera dictando fragmentos de sus novelas. En Misterios y Leyendas de Galicia hay un blog local que menciona que visitantes han oído diálogos susurrados y que recuerdan a personajes de Los Pazos de Ulloa, novela con tintes góticos ambientada en el rural gallego.
La conexión literaria de Emilia escribió cuentos con elementos sobrenaturales como La Resucitada en 1908 o El Conjuro en 1900, que exploran fantasmas, maldiciones y el misticismo gallego. Su fascinación por lo oculto, reflejada en ensayos como La literatura francesa moderna, El naturalismo en 1881, donde analiza el simbolismo y lo paranormal, sugiere que el castillo pudo inspirar sus escritos, aunque no hay pruebas de que escribiera las obras específicamente allí. Su estancia prolongada y su amor por la atmósfera gallega alimenta la idea de un embrujo literario. La maldición de Cavalcanti en el Pazo Embrujado, el general, yerno de Emilia, habría profundizado una maldición al morir en 1910, asegurando que el castillo nunca descansaría en paz por las tragedias vividas en sus muros, quizá aludiendo a los conflictos familiares o a su propio exilio portugués. Esta historia, aunque poco documentada, se repite en visitas guiadas y folclore local. Se dice que el Pazo, que él construyó con su capilla y estanque, es el epicentro de presencias frías, sentidas por los huérfanos que lo habitaron como colonia de verano en 1938 al 78. Algunos relacionan estas sensaciones con Emilia, cuya muerte en 1921 marcó el declive del castillo como hogar familiar. Emilia y Cavalcante tuvieron una relación compleja. Tras la separación de Emilia de José Quiroga en 1888, el castillo quedó bajo la influencia de su hija Blanca y Cavalcanti. La tensión familiar, sumada al pasado militar del castillo, alimentaba relatos de almas inquietas. En el libro de Emilia Pardo Bazán, Su vida y obra, Juan Paredes Núñez, en 2003, se menciona su melancolía en los últimos años, lo que pudo proyectarse en la percepción del que el castillo como un trágico lugar encantado. El islote y los susurros del mar, la leyenda. La ubicación del castillo, aislado por la pleamar, inspira relatos de voces marinas que Emilia habría escuchado durante sus estancias. Pescadores de Santa Cruz cuentan que las olas traen los lamentos de marineros del ataque franco-holandés de 1639, y que la condesa, sensible a las tradiciones gallegas, integró esos ecos en su literatura. Se dice que las pardelas cenicientas, aves migratorias del islote, eran sus mensajeras del más allá, guiando su inspiración. Emilia era una estudiosa del folclore gallego, como se ve en sus artículos para toda la ilustración artística. En 1980, donde escribe mitos de meigas y ánimas, el castillo con vistas a la Torre de Hércules y a la ría era un escenario perfecto para su imaginación. En Cuentos de la Tierra, en 1922, póstumo, incluye relatos con elementos sobrenaturales que podrían reflejar la atmósfera del islote. En 2024 menciona la magia nocturna del castillo durante observaciones de las aves, sugiriendo que Emilia habría sentido el alma del mar. No hay pruebas de fenómenos, pero la narrativa persiste. Tesoros literarios y manuscritos perdidos. La leyenda. Se rumorea que Emilia escondió manuscritos inéditos o cartas personales en el castillo, quizá en el Pazo o en la capilla de Cavalcanti, que nunca fueron hallados. Algunas guías de Ceida bromean sobre tesoros literarios guardados en muros o bajo el estanque, custodiados por su espíritu. Este mito se conecta con los relatos de tesoros navales ocultos en el castillo desde el siglo XVII. Emilia era prolífera y su archivo personal, conservado en la Real Academia Gallega, incluye textos inéditos descubiertos tras su muerte. La idea de escritos perdidos en Santa Cruz
es especulativa, pero plausible, dado su uso del castillo como refugio creativo. En Emilia Pardo Bazán, La luz en la batalla, Eva Costa, 2021, se menciona su costumbre de escribir en lugares aislados, lo que refuerza la hipótesis. Un usuario de Biblio Galicia en el 2021 especuló sobre los secretos literarios en el castillo durante el centenario, pero sin pruebas concretas. Bien, pues esta es la historia del Castillo de Santa Cruz, al menos un pequeño trocito para que ustedes disfruten de esta admirable belleza y de toda su historia en profundidad. Bahía de Santa Cruz. Ahí estamos. Villa do Castelo de Santa Cruz. Bueno, enfrente se nos encuentra la isla del Castillo de Santa Cruz, inicialmente construido para defender La Coruña de las invasiones marítimas que sufría y que fue testimonio durante una parte importante de la historia de nuestra ría, que hoy alberga un centro de referencia en Galicia en la defensa de la naturaleza y el medio ambiente. Alrededor de la isla discurre un pequeño itinerario que nos ayudará a descubrir la historia y la riqueza biológica de su entorno. Bueno, traducido. Vamos allá. Bien. Vamos, viajera. Vamos a ver el castillo. Ah, del castillo. Paseo. Llevas una de castillos, ¿eh? Bien, templarios ahí. ¡Ah, del castillo, preparados! ¡Voto abríos, que habéis de ofertaros! Bueno, paseo... Antiguamente esto no existía. ¿El puentecito no? No, y entonces tenían que venir en barca, Ah, ¿sabes? Sí, bueno, el traspaso era en pues barca. mucho más Y entonces accesible. han hecho esto y entonces, pues oye, claro. Bueno, esto es Y una gozada. estuvo siendo privado muchos años, ¿eh? Lo que pasa es que después finalmente pues acabaron logrando ponerlo pues como patrimonio, ¿no? Mira los peñones de allá del puerto, el puerto de Santa Cruz. Fantástico. Toda la costa y de todo el litoral. Las playas de Santa Cruz. Bueno, y esos árboles deben tener bastantes años. Probablemente les diera igual a las capuchanes que vayan. Parecen secuoyas de esas, ¿eh? Increíble. Enorme. Bueno, pues aquí, llegando en este maravilloso espectáculo de mar y tierra gallega.
Bienvenida a la isla de Santa Cruz. Gracias, Arriel. Llegamos. A ver qué habitantes nos reciben en sus puertas. Los habitantes del castillo. Mañana que después. Tiene una carga energética bastante fuerte. La puedo sentir. Mira qué arroz. No sé qué coge. Debe haber un museo dentro. Vamos a echar un ojo por aquí. Vamos a echar un ojo por aquí. Y después, A ver qué nos encontramos. adentro hay un museo. Fuentes. Bueno. Una alameda. Una alameda. Mira, aquí era donde tenían los cañones, ¿ves? Aquí era donde apostaban los cañones. Mira la garita. La garita para defensa. Aquí apostados. En esta garita pues miraban el enemigo. El enemigo se acerca. Estas garitas, bueno, me echaron muchos años los cuarteles. Tiene mucha energía. Y allá abajo la cárcel. Mira las cárceles. Y los presos, mira. Sí, ahí van los presos, ¿no? Es un tiempo ¿Cómo sientes? como un desajuste, ¿sabes? Energético. Cuando sientes lo de mareo es porque es como un mareo ahí. Yo digo que es muy fuerte porque a nivel energético se siente. También siento bastante tensión por esta zona, porque supuestamente, seguramente sería porque aquí se apostaban con los cañones, disparaban. Bueno, pues imagínate, claro. Estás en defensa de un asedio. Y aquí enfrente vemos toda la bahía de La Coruña. Allá enfrente está el puerto de La Coruña. Vamos allá al fondo. Antiguamente había un barco que salía del puerto, pasajeros, y venía aquí al puerto de Santa Cruz. La garita, centinela. Da una sensación Sí, como de perdido en el tiempo porque te metes ahí dentro. bueno, bajamos, como dice Ota, a galeras. Bueno, a galeras no, porque no estamos en barco, pero
Imagínate por aquí. ¿Presentaban a los prisioneros delante o qué? Para que nos veamos la bravura. Aquello es el puerto de La Coruña. ¿Ves? Era La Coruña ahí, ¿no? Sí, eso es el puerto de La Coruña. Bueno, pues aquí nos encontramos en lo que suponemos que... No sé si será donde metían los presos. Yo creo que, ¿sabes qué es? Donde metían la dinamita y estas cosas. Creo que era el fortín de las dinamitas y estas cosas. Me da la impresión, ¿eh? Más que un sitio de... Tiene toda la pinta de polvorín. De guardar, igualmente guardaban aquí cosas, puede ser la dinamita, porque veo entrar y salir soldados, pero también hacían funciones también de a veces de guardar gente. Puede ser, sí. Bueno, es que hay varias... Hay varias galerías. Hay varias galerías. Bueno, aquí el puerto. Que para llegar aquí, pues, lógicamente tenía que entrar en barca. El barco nunca vendría al puerto, vendrían barcas pequeñas para acercarse a la isla. Sí, esto lo noto aquí concretamente. Aquí, ¿eh? ¿Lo has notado, no? Sí, sí, se Ha nota, hecho sí. pum, pum, el cuerpo. Bueno, y aquí ya nos dejamos el castillo. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Pues me ha encantado, la verdad. Pues ya me Ha contarás, habido ya me contarás, sitios- ya me bueno, contarás. No lo cuento. Ya te contaré, Ya me ya contarás. contaremos. Y eso, pues eso, que nos vamos de vuelta para otro lado. Que llevamos una tarde De estupenda. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te parece la cosa? Me encanta, me gusta mucho, la verdad es que son sitios especiales, parece que estás en costas así de por ahí no me sale. Irlanda. Irlanda, perdón. También me ha parecido de Inglaterra. Sí, también, claro, lógicamente. Me he sentido, no, como si, no me sentía como que estaba en España, sino... Como la Britannia. Exactamente, como la Britannia. Bueno, es que la Britannia son gallegos. Claro, sí, por eso yo tenía esa sensación, ¿no? De ir recorriendo, que bordeábamos por la costa y tenía la sensación de estar en Inglaterra, claro, la antigua Britannia. Pero me encanta. Bueno, pues nada, pues seguimos aquí, ahora ya abandonando el castillo de Santa Cruz y continuando la ruta del litoral de La Coruña, Galicia. Allá vamos.